Hola amigos, soy Liliana. Estamos en la serie Estrés y Vida Cristiana. En este capítulo quisiera hablarles sobre el tema metanoia y no solo ideas adaptativas. ¿A qué me refiero con esto? Con lo complicada que pueda sonar la palabra, me parece importante y muy representativa para lo que buscaríamos en una situación de estrés, como un cambio profundo de las ideas. Para quienes puedan revisar Romanos 12, se nos alienta a transformar nuestras ideas, a cambiar nuestra mente. Y de eso se trata. Nosotros sabemos que en el estrés, como ya lo hemos definido en otro momento, hay una interacción entre la persona y el ambiente. Y ante estas demandas del ambiente o de las situaciones que uno puede atravesar, la persona subjetivamente percibe que está sobrepasada, que no puede con los recursos que tiene. Esto puede ser exagerado, puede ser incluso cercano a la realidad. Sabemos que no somos capaces de todo ni que vamos a controlarlo todo tan solo con nuestras fuerzas. Sin embargo, es evidente que el factor cognitivo de cómo pensamos y cómo interpretamos la realidad es importante. Para ello, es importante entonces cultivar la objetividad. Sin embargo, a partir de la práctica cotidiana como psicóloga, sí me pareció importante compartirles que muchas veces lo que se busca es un cambio de las ideas como adaptativas. Y esta palabra puede ser engañosa. Es como si cambiáramos nuestra manera de pensar para no estar tensos o para no estresarnos, o porque simplemente nos sirve para adaptarnos. ¿Cuál sería la diferencia desde una aproximación cristiana? Mucha. Cuando nosotros tratamos de convertir nuestra mente, no se trata solamente de buscar las ideas más convenientes. Me remito al caso de una señora que a mí me impactó mucho porque estaba ella en un proceso. Ustedes saben, cuando las personas tienen que cuidar, ya sea a un pariente cercano o a una mamá o a un hijo, durante largo tiempo, es muy desgastante. Muchas veces es allí donde se constatan casos de estrés crónico. Y esta señora vino a consulta después de que había estado con otra persona, con otro psicólogo, y ella de antemano me dice: si me vas a recomendar que mande a mi mamá a un sanatorio o a una clínica, mejor me voy desde ahora. Entonces yo le pregunto: ¿cómo así? Y me explicó que en el proceso de recuperación, a la hora de ir cambiando las ideas, porque es lo primero que haría cualquier psicólogo, el ver, o sea, después evidentemente de un restablecimiento de todos los hábitos de la persona, se tiene que trabajar con las ideas que tiene la persona ante la realidad, el ver cómo pensaba esta señora. Y una de las recomendaciones fue: tienes que empezar a pensar de que primero tengo que pensar en mí mismo, que primero soy yo. Y la señora no mostraba mayor objeción ante eso, hasta el momento en que se ve en la disyuntiva de que para pensar primero ella, tiene que renunciar a cuidar a su madre, quien ya llevaba bastantes meses de una enfermedad que evidentemente la paralizaba y que no se sabía cuándo iba a terminar. Ella, por propia decisión, decidió dejar esa terapia y buscar otra ayuda con otras personas. Me pareció muy interesante y muy edificante, porque no se trata de nosotros ir cambiando cómo percibimos la realidad a nuestro gusto o para minimizar nuestras emociones. Se trata de encontrarnos con la verdad. Se trata de dejarnos interpelar por esa realidad que tenemos. Usted, señora, ante todos los desafíos, ante las enfermedades de sus hijos, ante los problemas económicos, ante las mil y un situaciones que se le presentan día a día, que son parte de la vida, ¿no buscaría entonces simplemente un cambio de ideas para acomodarse a ello? Es muy probable, y lo sé, que desde su fe, por lo que opta es por entregarse, por brindarse a los demás al máximo. Y ahí está la riqueza de la vida, ahí está la virtud, ahí está el motivo por el cual vivimos. Entonces me parece importante que, si bien es cierto, necesitamos darle una respuesta ante este tema tan importante y tan frecuente del estrés, y además no ser negligentes ante ellos, me parece importante no ceder tampoco al otro extremo, el renunciar a lo que es prácticamente ser persona por el temor de las enfermedades o la situación o el desborde emocional que uno pueda tener en un cuadro de estrés. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque evidentemente Dios sí quiere que busquemos una solución y que colaboremos al máximo.
Desde una psicología cristiana, yo creo que la respuesta está en la verdad y el Señor nos dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Encontremos en la palabra de Dios, encontremos en las Escrituras esa verdad que nos ayuda a transformarnos. Definitivamente, nosotros somos personas que queremos dar lo mejor de nosotros y tenemos que poner un esfuerzo por cultivar nuestros criterios, por educarnos en la mente. Por eso hablaba de una metanoia. Una metanoia habla de un cambio, una transformación de la mente, de revisar mis criterios y ver si efectivamente estoy pensando como Cristo. Yo les propongo el siguiente ejercicio a todos los que me vayan a estar viendo. En un momento en los evangelios, cuando están leyendo, traten de tomar una serie de ideas, de frases que dice el Señor Jesús, e irlas poniendo en un papel y contrastarlas con cómo pensamos nosotros en situaciones similares. Cuando tenemos ante nosotros a alguien necesitado, cuando tenemos un enfermo, cuando hay una situación dura, difícil, o cuando recibimos la noticia que ha muerto un amigo, como el mismo Señor cuando se entera que han matado a Juan. Son situaciones donde el Señor no solamente es nuestro modelo de plena humanidad, sino que se nos ofrece la ocasión para conformarnos, para ser otros Cristos, para pensar como Cristo mismo. Por eso es que una metanoia, un cambio de mente, donde nosotros nos esforzamos en pensar como Cristo y nos abrimos a la gracia que nos va a transformar, es realmente la respuesta a ser plenamente personas y sin duda es la mejor salida cuando en una situación estresante nos encontramos limitados o vemos que con nuestros antiguos hábitos de pensamiento ya no nos dan las fuerzas. Como les decía, las situaciones de estrés son una ocasión que hay que saberlas tomar. Si hay un estrés crónico, si hay un estrés agudo, sea cual fuere el momento, no necesitamos conformarnos y resignarnos únicamente a transformar ciertas ideas por conveniencia, sino ir a un nivel más profundo. Así como somos personas a un nivel espiritual, psicológico y físico. Y así como buscamos tantas veces tantos tips o tantas soluciones para lo físico, ya sea para relajarse, ya sea para hacer deportes, todos los medios conocidos que hay en el mercado y que pueden ser de ayuda e interesantes, entendamos que de fondo hay una realidad espiritual que va a nutrir y va a ayudarnos a pensar de otra manera, que va a reconciliar nuestra psique. Entonces es por eso que como cristianos necesitamos una respuesta mucho más profunda, más evangélica, que simplemente ir cambiando las ideas según una conveniencia que no necesariamente va ni con la verdad ni con la caridad de nuestra vida. Tenía el ejemplo de esta señora porque me parece muy iluminador para quien quiera revisar un poco de investigaciones sobre estrés. Métase a buscar estrés crónico y van a ver que muchas de las investigaciones son hechas con esposos que cuidan a sus esposas o viceversa en una enfermedad crónica o que cuidan a su familia. Y es interesante cómo han encontrado en varios de ellos que cuando las personas se les pregunta por su orientación religiosa, cuando tienen una creencia, cuando tienen detrás una vivencia desde la fe, se encuentra que son personas más resilientes o más resistentes a desarrollar una serie de síntomas o malestares que puedan enfermarnos. Esto no es casual, esto simplemente constata que estamos llamados a un cambio mucho más profundo y que tenemos una riqueza mucho más profunda. ¿Qué podríamos tomar como resolución de esta reflexión? Desde ahora, sea que esté o no estresado, cosa que el día de hoy es un poco difícil no estarlo ante tantas situaciones que puedan presentarse en un mayor nivel o menor nivel, revisen sus criterios. Empiecen, así como les alentaba, a sacar las ideas que el mismo Señor Jesús tenía, empiecen también a anotar las ideas que suelen tener ante las situaciones difíciles. Muchas veces en los registros de mis pacientes y de personas que acuden a buscar un poco de ayuda, yo encuentro que hay ideas como no puedo más, esto es demasiado, esto es injusto, no me comprenden, ya no me manejo, no jalo, ¿qué está pasando conmigo? Me estoy volviendo loco, o esto es un drama, con esta vida no se puede, en fin, una serie de maneras de pensar que son como puntos ciegos y que a veces nosotros no lo tenemos tan claro, pero que sí necesitamos detectar. Y para ello, una vez registrados, es cuando nosotros podemos empezar realmente y de una manera muy, si se quiere, humana, a poder ver cómo tendemos a pensar.
¿Qué hábitos de pensamiento tenemos ante las situaciones difíciles? ¿Lo sentimos como una amenaza? ¿Lo percibimos como un daño? ¿Lo percibimos como una pérdida, una injusticia? Es relevante detectar cómo pensamos para, a partir de ese diagnóstico, que tranquilamente lo podemos hacer cualquiera de nosotros, podamos entonces plantearnos un cambio, y no solamente una solución práctica, sino un cambio real donde en una vivencia, y esto va a ser decididamente viviendo la humildad cristiana, que es andar en verdad, a partir de esta vivencia de la verdad podemos ir colaborando para esa conversión de mente. Como les decía entonces, podríamos tomar como resolución el poder ir haciendo de esta lista de cómo solemos pensar ante las situaciones estresantes, que vemos que sentimos que nos desbordan o que nos desgastan o ante las cuales la falta de control nos pone sumamente ansiosos, podemos entonces buscar una contraparte. ¿Cuál sería el criterio evangélico? ¿Cómo responderíamos? Evangélico, no angélico, porque muchas veces también me he encontrado con personas que tratan de poner soluciones que son poco reales, que suenan espirituales, pero que en realidad no responden a nuestro ser personas. No hay problema que uno reconozca que pueda estar mortificado, que está sufriendo con una situación, que algo lo está desbordando, que tiene una profunda pena. Mi alma está triste al punto de morir, nos decía el Señor Jesús en Getsemaní. No hay problema en asumir el dolor. El gran problema es cuando lo desvirtuamos y ya muchas veces lo tomamos un drama o lo exageramos o ponemos un extremo que no tiene que ver con la verdad y mucho menos tiene que ver con una posibilidad cristiana de asumir el dolor en el amor. No se vayan, quédense con nosotros todavía, que en la segunda parte vamos a ir desarrollando otros elementos que tienen que ver con esta necesaria metanoia que va mucho más allá de simplemente un cambio de ideas. Ya nos vemos, gracias. Hola amigos, gracias por seguir con nosotros. Continuamos entonces con este tema de la necesidad de una metanoia y no solamente un cambio de ideas. El punto central es que desde nuestra visión cristiana del hombre, desde nuestra visión de la realidad, necesitamos realizar un cambio profundo de nuestra mente. Y este cambio se realiza en la verdad, en la conformación con el Señor Jesús. Quería
y creo que es la manera más didáctica y más práctica de poder ir ahondando la reflexión, quería traerles otro caso. Este era el caso de un padre de familia. Él me remite que hace un tiempo está experimentando ataques de pánico, una situación desagradable porque siente que pierde el control, que se puede morir en diferentes momentos y que le había pasado en diferentes momentos incluso con mucha gente. Viene asustado, de hecho alguna medicación había recibido, pero viene asustado porque siente que no lo puede manejar y que por más que le han explicado, esto viene de un tiempo atrás y no logra remediarlo a pesar de los medicamentos y evidentemente de reducir la actividad y una serie de recomendaciones. Cuando vemos un poco la historia de cómo ha surgido esta situación, ubicamos que hay un momento de unos meses atrás donde él presenta un informe anual. En este informe se lo presenta a su jefe, él tiene mucha expectativa de una posible promoción de trabajo, que lo asciendan. Y este padre me contaba cómo le era de importante ese ascenso por una serie de necesidades económicas en la familia y que se veían solucionadas con esto. Sin embargo, él espera la respuesta y el jefe cuando lo llama le hace una serie de precisiones. Unas precisiones evidentemente para corregir su manera de trabajo y esto era diferente a la expectativa que este padre tenía. Él comenta cómo saliendo de su oficina empieza a sentirse muy mal, empieza a sentir que no podía respirar, a sentirse con mucha furia, pero también con mucho miedo de experimentar que a nivel corporal sudaba frío, sentía un nudo en el estómago y que sentía que de un momento a otro se iba a desmayar. Pudo manejar el tema para llegar a su casa, pero en el interín se va dando cuenta cómo de pronto todo lo que esperaba no era cierto y para nada iba a darse el esperado ascenso. Este señor empieza, si se quiere, a desarrollar una serie de emociones como la ansiedad, cuando se le pregunta qué nivel del 1 al 10, habla de niveles de 8, de 9, lo cual imagínense es bastante alto, y además de una serie de ideas repetitivas, como no valoran lo que hago, siempre voy a fracasar, otra vez más. Entonces cuando uno empieza a hacerse, si se quiere, una línea de tiempo de cómo este señor viene pensando, se da cuenta que efectivamente tiene una baja autoestima, un gran temor al fracaso y que tiende a, si se quiere, sobregeneralizar y catastrofizar las situaciones. ¿Por qué me parece importante el poder mencionar ejemplos como estos? Más allá de todo el proceso que tomó un tiempo y que abarcó evidentemente un trabajo de ideas y de emociones, así como una serie de medidas a nivel físico para poder recuperarse físicamente, y este es un señor que tiene fe y evidentemente fue la ocasión perfecta para poder reanudar su vida espiritual, para poder retomar su amistad con Dios. Lo interesante es que es un ejemplo donde vamos viendo cómo muchas veces a nosotros también nos sucede que esperamos una serie de cosas y cuando éstas no se dan, no solamente nos desilusionamos, sino que podemos tornarlas como una falla, un fracaso. Y cuando además se nos corrige, ponemos en juego nuestra valía, que podemos hablar de una necesidad que toda persona tiene de significación, de sentirse valioso, pero que dado a la distorsión de la visión de uno mismo, tiende a tomarlo como un ataque a la propia imagen. En este caso es ilustrativo cómo se necesitaba no solamente un cambio de decir no es para tanto, otra vez será, ¿qué vamos a hacer?, sino que él tenía que cambiar, como sí lo hizo, profundamente. Y para esto fue necesario revisar cómo estas situaciones que se fueron repitiendo en el trabajo de tener que enfrentar los defectos, de tener que corregir y esforzarse más y tener que responder a unas mayores exigencias, si quieren ilustraba cómo él solía llevar la vida, que ante las críticas, ante los errores, se desalentaba, se angustiaba, trataba de tener mayor control de las cosas, pero por lo tanto también se generaba una serie de emociones que le hacían daño. Y es que las ideas propician emociones. Si bien es cierto, muchas veces podemos hablar de hábitos emocionales sin que necesariamente los origine una idea, en la mayoría de los casos, cuando nosotros estamos experimentando una emoción, es que tiene detrás de una idea. Por eso,
si nosotros podemos realmente lograr una transformación de nuestra mente, también vamos a ayudar al cambio en nuestras emociones. No se desilusione si al ir cambiando la manera de pensar no es inmediato este cambio. Recuerden que hay hábitos emocionales, pero sí es real que tiene mucho que ver cómo interpretamos la realidad para posteriormente sentir algo. Muchas veces en nuestra vida cotidiana lo que primero registramos es la emoción, pero yo les alentaría, les diría, busquen qué idea hay detrás, porque de eso se trata, de poder hacer un cambio profundo. No es solamente, y sí se los recomiendo, pero no únicamente el respirar hondo, el tomarse su tiempo, el contar hasta 3. Es mucho más que eso, es poder categorizar qué estoy experimentando en este momento, en esta situación que yo identifico como algo que me estresa. Una situación ante la cual no tengo una respuesta. Piensen cada uno en su propia vida. ¿Qué experimento? Ira, rabia, ansiedad, cólera, miedo. Hay muchas posibilidades de emociones, pero necesitamos ponerle un nombre. Y una vez que lo identifico, necesito buscar atrás. ¿Qué estoy pensando? Y esto es necesario que se vaya ejercitando. Es como lograr una maestría a nivel de la mente. El poder tomar cuenta y poder darse cuenta de qué frases están corriendo por mi mente. ¿Cuáles son las frases típicas que me digo? De repente, no puedo más, esto es mucho, es demasiado para mí, esto es un drama, esto es tremendo, ¿por qué a mí? Ellos no me comprenden, me están sobrecargando demasiado. Digo, menciono porque estas muchas veces son las típicas frases que se encuentran en casos de estrés. O ya no puedo más, o hasta aquí llegué. Entonces, necesitamos identificar estas ideas, porque son estas ideas las que están reflejando, las del día a día, una cosmovisión de fondo. Es decir, algo todavía más nuclear, que son nuestras ideas nucleares. Me parece importante que en esta metanoia, en esta transformación de la mente, sepamos que las ideas nucleares son como la raíz de lo que vamos pensando cada día. La raíz en cuanto a que son ideas muy cortitas las que están detrás de toda esta cantidad de ideas que nos repetimos en nuestra mente y que corren rápido. Estos ejemplos que les he dicho, no valgo, soy un fracasado, ya no puedo más, esto es demasiado, soy débil, voy a perder el control, no me quieren, son injustos, generalmente tiene atrás ideas más cortas, que son nucleares y que se relacionan con dos necesidades fundamentales, con la de significación en cuanto a la valía personal, en cuanto al sentir que soy significativo en lo que hago, en mi actividad, en mi despliegue, y la otra de seguridad, el sentirnos seguros, ya sea afectivamente o ya sea a todo nivel, psicológico, físico, espiritual. Entonces, esta significación y esta seguridad necesita como descubrirse de fondo para poder trabajar en una propia conversión. Es la conversión personal realmente la salida. Es solamente esta conversión de fondo la que nos va a ayudar a salir más fortalecidos de la ocasión o de la situación estresante que se nos presentó. ¿Y esto por qué? Porque esto responde humanamente a dos dinamismos muy presentes que se traducen, que son el dinamismo de permanecer y el dinamismo de desplegarse, y se traducen en unas necesidades psicológicas. Como les decía, toda persona válidamente tiene la necesidad de sentirse significativo, y eso se puede relacionar mucho con la autoimagen, y de sentirse seguro, que podría relacionarse, aunque no lo agota ni lo abarca, con la seguridad que experimenta en su relación con los demás. Sin embargo, recordemos que así como sabemos que estamos creados a imagen y semejanza de Dios y que tenemos dinamismos fundamentales, también estamos heridos por el pecado. Y este pecado, esta ruptura con la verdad, esta ruptura con Dios, es la que muchas veces influye para distorsionar lo que nosotros vemos de la realidad. ¿Comprenden entonces por qué en la metanoia nosotros necesitamos de la gracia que nos transforme y de colaborar para ir cambiando? Es necesario el dato de que somos creados a imagen y semejanza, pero también es necesario el dato del pecado y cómo puede hacer daño no únicamente espiritualmente, sino también a nuestra mente, cuando somos subjetivos, cuando rompemos con la verdad, cuando no vemos esa realidad que se nos presenta ante nosotros, cuando no percibimos
la dificultad como un desafío dentro del plan de Dios para nosotros, sino como una amenaza que nos pueda destruir. Entonces, recapitulando, aconsejaría que se busque y se apunte a una metanoia, una transformación de la mente que va a llevar evidentemente a esas emociones que tanto le preocupan, pero que ni siquiera son el único motivo de por qué queremos combatir el estrés. El estrés, como veíamos en otros capítulos, puede ser positivo o negativo. No es necesariamente algo que nos enferme, pero de por sí es la ocasión para poder crecer. Crecer hacia la verdad, crecer en objetividad, transformar de fondo y poder cambiar nuestras ideas y pensar como pensaría Cristo. De esto se trata entonces cuando hablamos del desafío de todo cristiano ante esta situación de estrés. Y de esto se trata cuando somos realistas y entendemos que contamos con la gracia que nos va a ir ayudando para vivir cada vez más en esta verdad y para fortalecernos, pero que al mismo tiempo necesitamos activamente que colaborar. Por eso, anímese a hacer este registro de ideas que le decía y contraponerlos. ¿Cómo piensa Jesús? ¿Cómo pienso yo? ¿Cómo podría pensar yo? Siempre es posible. No se desanimen por los años que puedan llevar pensando de una manera, por los esquemas familiares y a veces tan deterministamente percibidos por nosotros. Podemos cambiar. En el Señor podemos cambiar porque contamos con su gracia transformante y porque estamos hechos para cada vez más ir transformándonos a la altura y llegar a la altura del Señor Jesús. Y eso no es otra cosa que alcanzar la santidad en nuestras vidas. Por eso apuntemos a una metanoia, un cambio profundo de la mente. El poder pensar en verdad. Eso nos ayudará a ver la realidad, a ver la vida con otro matiz, el de la esperanza. E incluso poder vivir en momentos tan mortificantes como se nos pueden presentar en cualquier momento, con la alegría y dolor al mismo tiempo. Con la esperanza de que siempre es posible conformarnos con el Señor, vivir en la cruz y por ello recibir toda la gracia de la resurrección y de la posibilidad de ser santos. Gracias amigos y nos vemos en otro capítulo.